Estoy ahora con Marcos Rodríguez, que es investigador e historiador de oficio, investigador de la facultad, de nuestra facultad. Investigo por vocación. Bien. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo andás? Investigo por vocación la historia local, ¿no? No es un tema laboral, trabajo acá en la facu, en la administración. Bien. Pero por vocación, entrecomillado, hobby riguroso y sistemático, me aboqué hace ya varios años a la historia local. Bien, dentro de esta vocación, este oficio de estudiar y investigar la historia local, hoy venís para poder comentarnos un poco lo que va a ser la charla de la inundación del 80, que hace unos días, la semana pasada o la anterior, estuvimos con César Ederi. Yo soy muy mala para los nombres, la verdad. Y esta charla es en conmemoración a los 45 años de la catástrofe, de la inundación, que también tiene relación con el podcast del que estuvimos hablando con Edgar. Con César. Lo mezclé. César con Ederi. Está bien. Sí. Y esta charla va a ser el viernes 25. Efectivamente, mañana, viernes 25, a las 19 horas, en la Biblioteca Colenet. Sí. Va a ser una charla abierta a todo público. La idea es, estamos pisando prácticamente el 45 aniversario de la inundación del 80 y casualmente este año coinciden hasta los días de la semana, ¿no? Porque la inundación se desata el 27 de abril de 1980, también domingo como este año. Y bueno, fue una de las catástrofes más importantes o extraordinarias de la historia de Olavarría. Relativamente reciente en el tiempo y junto a otra posterior de 1985, ambas cercanas entre ellas y a su vez cercanas con nuestro presente, marcaron la memoria de muchos vecinos, de muchos olavarrienses que todavía la recuerdan, ¿no? Sí. Hay gente de 40, 50, 60 o más años que la vivió y transmite su vivencia, su relato. Desde el lugar que le tocó vivirla, ¿no? Claro. Estamos hablando de una inundación extrema, ¿no? En ese mes de abril de 1980 llovieron más de 500 milímetros en la ciudad. Sí, es una locura. Con un promedio para el mes de abril entre 70 milímetros. Así que fue un evento por demás atípico, no único, porque también vamos a hablar de eso mañana. La ciudad de Olavarría va a ser fundada a la vera de un arroyo, de un curso de agua, no por casualidad. Claro. Responde a un proceso fundador. El curso de agua va a oficiar de una cuestión geopolítica, de una cuestión estratégica, de una cuestión de recursos. Y a partir de ahí, de este periodo fundacional que va a conllevar que la ubicación de Olavarría termine donde terminó, se va a generar un vínculo particular, ¿no? Entre la ciudad y el arroyo, ¿no? El arroyo que atraviesa la ciudad, o mejor dicho, la ciudad fundada a la vera. El arroyo nos predecedió. Con lo cual, a veces este vínculo yo lo leo en una cuestión binomial, ¿no? De lo bueno y de lo malo. En el caso de las inundaciones muestra el Tapalqué su cara mala. Su cara negativa. Exacto. Y por otro lado, la positiva, el esparcimiento, el paisaje, la recreación, los balnearios que supimos tener. Vamos a ver mucha imagen de todo eso. Bien. Esos van a ser los ejes, ¿no? El tema fundacional y el arroyo, el vínculo histórico entre el arroyo y la ciudad. Sí. Las inundaciones, las distintas inundaciones, un repaso sucinto y breve sobre eso, y por supuesto el foco en lo que fue la inundación del 80, con mucha información, muchos datos, mucha imagen, parte de ella inédita, de colaboraciones de distintas fuentes, básicamente las del momento eran las periodísticas gráficas, ¿no? Pero también hubieron otras de particulares que, han sobrevivido incluso a la catástrofe. Y, calculo que va a haber un interés por también contar en voz propia la vivencia particular. Así que va a ser una charla un poco también bastante horizontal, bastante de intercambio y de mucha apoyatura en imagen, ¿no? Y como les contaba, bastante parte de ellas inéditas que hasta ahora no se han visto. Bien, dentro de esto, si bien el hilo conductor de la charla va a ser la inundación del 80, vos mencionabas que se van a ver distintas inundaciones y también parte de la historia de lo que es el arroyo. Exactamente, porque la fotografía y puntualmente la rama, si se quiere, de la postal, del cual tengo una colección sobre postales de Olavarría, uno de los objetos más
vamos a inventar una palabra, postaleables, vamos a decirlo, sí. Postaleables. Fotografiables para postales. Exacto, ha sido el arroyo, ¿no? Sí. Y a través de eso vemos la transformación que ha tenido, o que le hemos dado nosotros como lavarrienses, tanto desde lo público como de lo privado, y la transformación en su fisonomía, en sus barrancas, en su vegetación, en los puentes, en los bañarios. Eso vamos a hacer un repaso de todo eso. Va a haber bastante, imagino yo, de añoranza por parte de personas que han vivido esas épocas, ¿no? Que no son tan lejanas como decía hoy. No. Y bueno, y ese vínculo, esa gestión, esa convivencia, de mucho yo pongo en uno de los ejes que circuló en la difusión, de amor-odio, ¿no? Pero bastante más amor que de odio, en el balance, si se quiere. Así que vamos a hacer un repaso de todo eso, vamos a ver mucha imagen, mucha postal, mucha fotografía, que algunas en su momento salió en la prensa, que cubrió el evento de la inundación, y otra no. Así que bueno, va a estar, me parece que interesante y amerita, cuando estamos cercanos a este tipo de aniversario, rememorar con toda la implicancia que tiene, porque también fue un suceso triste, ¿no? Con fallecidos, con muchas pérdidas materiales y pérdidas sentimentales a nivel de recuerdos, de objetos, de fotografía. Esto también lo hemos hablado, comentabas el podcast con César, fui ahí a una entrevista con él, va a aparecer a partir de este domingo 27, así que estamos todos ahí expectantes de su aparición en 6 episodios, uno por domingo, con lo cual, bueno, hay un combo de volver a recordar este evento que cumple 45 años y a su vez la del 85, 5 años después, cumple 40, que fue en noviembre esa. Así que estamos en un mes, en un año mejor dicho, de recordar estos sucesos de los 80. Bien, acá hoy me preguntabas por Lucas, de hecho acá desde el streaming, que vuelvo a recordar, estamos ya para los que nos están escuchando por FM o por la web, ya estamos en YouTube, en vivo. Lucas pregunta si nos podés adelantar algo sobre el vínculo que hay sociopolítico, geográfico, entre el arroyo y la fundación de nuestra ciudad. Bueno, o sea, el proceso fundacional de Olavarría, de lo que terminó siendo Olavarría, porque originalmente iba a ser otra cosa, data de 1855, ¿no? Y va a ser con la intención o la pretensión de trasladar lo que era el pueblo Tapalqué Viejo, que se llamó en ese momento. La provincia autoriza ese traslado, se va a proceder a iniciar ese traslado hacia 1855 y el sitio elegido, se hablaba de las puntas del arroyo Tapalqué. Se manda una expedición y demás. Esta expedición analiza la fisonomía y el aspecto del medio, ¿no? Principalmente las características del entorno y el arroyo incluido, la posibilidad de contar con agua y demás. Muchas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires están fundadas a la vera de cursos de agua, ¿no? Tapalqué, Azul, o cercanos a lagunas y demás. Entonces no es casual, a partir de ahí el lugar de elección de lo que iba a ser el Tapalqué Nuevo, que no prosperó por las circunstancias del momento, ¿no? las condiciones de la frontera, va a ser retomado posteriormente, en 1864, también aduciendo de el lugar favorecedor que implicaba este sitio, y va a ser concretado finalmente por las gestiones de Álvaro Barro en 1867, ¿no? Con el decreto fundacional. Y a partir de ahí, incluso en el diseño de la ciudad, en lo que hoy conocemos como las manzanas, las calles y demás, si uno lee lo que se llama la mensura, ¿no? De los especialistas que se encargaban de diseñar los pueblos, porque había una población de hecho, y después había que armar un pueblo de derecho, ¿no? Un pueblo que estaba ajustado a ciertas normas que salían de la provincia, lo que es manzanas, chacras, quintas y demás. Esto se va a hacer hacia la década de 1870, incluso el arroyo va a ser determinante en ese diseño, ¿no? Si uno lee la mensura que finalmente se va a aprobar, que va a ser la de Juan Coquet en 1877, él explica que, bueno, parte del diseño que él hace, que
retoma uno previo, tiene que ver con lo que estaba de hecho y a su vez con la presencia del arroyo, ¿no? Y ahí también explica un poco el legado que nos deja el arroyo y el parque a ambas márgenes, ¿no? Claro. Y esa política que, si se quiere, apareció, ya la podremos prácticamente iniciar en esta época, de generar a lo largo de toda la vera del arroyo, de aguas arriba, aguas abajo, sectores verdes y sectores de parque, ¿no? Claro. Los clubes, el Parque Mitre, el Parque Echeverri, el Parque Sur, Parque Alfonsín, tantos parques tenemos a la vera del arroyo. Y eso es una política de Estado, local, si se quiere, que se han mantenido a lo largo de la historia y de la que hoy los olavarrienses disfrutamos mucho. Bien. Tengo otra pregunta para hacerte. Yo quiero saber que se cumplieron hace un tiempito, 30 años, de el fotógrafo Chino Merlos, que editó una muestra fotográfica de justamente lo que venimos hablando, del arroyo y la inundación, que trabaja en el diario Tribuna al momento de este hecho. ¿Está incluida en este recorrido que vos vas a dar durante la charla esa muestra? El dilema en este caso es que hay tanto material gráfico y de calidad, que si mañana arrancamos puntuales a las 7, nos vamos a las 12, una de la mañana. Así que mi tarea ahora es seleccionar lo significativo, porque podemos incluso dentro de la inundación, hay episodios sobre la inundación en sí misma, el agua, el nivel, la fuerza. Hay escenas sobre los rescates, ¿no? Las famosas volquetes, las palas rescatando gente. Hay escenas sobre lo posterior a la inundación, la limpieza, la destrucción que quedó. Y preferí, si bien cuento con la colección del Chino Merlo, es bastante conocida ya, es bastante difundida. Por ahí preferí, si bien voy a usar algunas fotografías de él, preferí priorizar lo inédito, ¿no? De lo nuevo. Que a veces es similar, por ahí pudo haber sido publicado alguna fotografía, pero hay escenas distintas. Entonces hay mucho, incluso hay aportes particulares, ¿no? De damnificados que me han legado fotos, 4 o 5 fotos, 2 o 3 más y así. Hubieron otros fotógrafos importantes, aparte del Chino, que cubrieron los años 70, 80, 90 de la historia de Olavarría, entre ellos Rogelio Álvarez, ¿no? Cuya nieta me ha cedido un álbum interesante para la muestra y para poder compartirlo, para la charla me refiero, un álbum de unas 50 fotografías, muchas de ellas inéditas, incluso con la genialidad de haber escrito al dorso los datos de esa escena, ¿no? Esta es tal calle, a media cuadra tal negocio y así. Claro, con toda la especificación que a veces a uno le cuesta identificar por la transformación misma de la ciudad y a su vez por la escena tan distinta a lo habitual, ¿no? Cuando tenemos a veces 1 metro, 2 metros o más de agua, ¿no? Imagínate que a nivel de piso el récord estadístico de la inundación fueron 4 metros en sectores de la Avenida del Valle. Estamos hablando de 50.000 evacuados o 52.000, 42 centros de evacuados, 9.000 camionadas para limpiar después la ciudad, fallecidos, desaparecidos, personas afectadas en su salud por el shock que implicó el episodio, ¿no? Que también se adjudica como fallecidos por parte de la inundación, que fueron varios paros cardíacos que se dieron en este contexto. Y una lluvia del día 28 que fueron de más de 200 milímetros, ¿no? Y ahora tenemos el episodio de Bahía Blanca muy reciente y nuestra crecida última de marzo, que también hace como un combo como para que esto esté de vuelta en la agenda, ¿no? Sí, yo también, ahora que estabas mencionando lo de la altura a la que llegó el agua, hay un monumento en uno de los parques que conforman la ladera del arroyo. Yo quería que compartieras, porque yo siempre lo he mencionado, pero no tengo el dato duro de ese monumento, o más o menos un contexto breve, más allá de que es un monumento que indica hasta dónde llegó el agua. Sí, ese hito, vamos a decirlo así, porque monumento suena como a homenaje, ¿no? Y aquí hay un hito de recuerdo de este episodio, que por ahí habría que pensar en un tipo de hito de otras características, ¿no? Porque vos sabés que en la prensa del momento, los días posteriores a
a la bajada de las aguas, aparecía propuestas de figuras a homenajear en el marco de la inundación. Y aparecen particulares como Nucci Spinella, que ayudó con su lancha particular a rescatar gente, los volqueteros y los panistas de las empresas, los bomberos, ni hablemos. Y ese hito está ubicado en Hubrón y Necochea. Sí. Marca... no tengo claro el dato de la iniciativa, tengo entendido que en su momento lo instaló el Club de Leones. Bien. No es tan antiguo, es bastante reciente, tendrá 10 años o alrededor. Y bueno, por lo menos un recuerdo del episodio que marcó a mucha gente y cuya marca, que señala el hito de altura, todavía se puede hasta... imaginar en algunos sectores y en algunas casas, ¿no? Y uno se pone por ahí al lado con la medida propia del ser humano y ve, wow. Sí, y es no algo solo el agua, impresionante. era la fuerza, ¿no? Claro. Y lo que implicaba. Y yo siempre digo que la inundación y la gente que la vivió en carne propia en forma directa la transmite a través de los sentidos, ¿no? Claro. Lo que vio, lo que olió, era el olor al barro, la oscuridad, ¿no? Todos los servicios se cortaron, a excepción del gas. El silencio muchas veces, ¿no? La oscuridad de la noche, el silencio, se podía sentir alguna sirena, incluso tiros como para pedir ayuda o avisar, dar cuenta de ubicaciones, ¿no? Claro. Para el rescate. El ruido del agua, o sea, la sensación posterior de lo que se vio, de destrucción. Los sentidos en este tipo de vivencias son importantes y es lo que más te transmite la gente cuando hablas, ¿no? Con ellos. Sí, yo siempre, cada vez que hablamos de la inundación del 80, yo siempre remito a mi abuela, que ella la vivió, y siempre cuentan lo mismo ellos, que estaban en el Barrio Seco, ellos vivían en el Barrio Seco, y que el agua había llegado a subir, pero había sido nada, y que ella estaba muy nerviosa y expectante de saber cómo estaban sus padres, que vivían en San Vicente. Claro. Que es muy cerca del arroyo. Y además, pongámonos en época. No había celular. Claro. No había internet. No había cable. Solo estaba la prensa gráfica, que dejó de salir esos días. Tuvieron una semana más o menos sin salir los periódicos. 2 que teníamos en Olavarría, el Popular y Tribuna. Y Radio Olavarría, en la M. Claro. En sus estudios de calle San Martín, ¿no? Los antiguos estudios. La radio se corta a las 3 de la mañana del día 29 y ahí, nunca mejor dicho, silencio de radio. O sea, era la nada misma, ¿no? Claro. Y era la desesperación de tener noticias de un pariente, de comunicarse. Los radioaficionados hicieron un papel interesante ahí. La gente común con sus equipos caseros, que se dedican a esto de comunicarse y demás, todo eso es una práctica que todavía existe. Sí. Oficiaron de comunicadores y bueno, informaron lo que se podía informar y lo que se sabía, ¿no? Había mucha incertidumbre, ¿no? Hasta que el agua cede, para el día 30 el agua va cediendo y bueno, la vuelta y la reconstrucción. Claro. Bueno, a mí no te voy a entretener más porque se nos está yendo la hora. Yo hablo poco. Y no me queda más que agradecerte por haber venido, por habernos contado un poco de lo que va a ser, recuerdo, esta charla sobre la inundación del 80. Mañana, a las 19, ¿no? En la Biblioteca Colinet. Y aprovechamos como se dice habitualmente en el ámbito, vamos a pasar el chivo de la charla, que ya lo hicimos, y de las redes personales, Olavarría del ayer, para, bueno, se sabe que por gusto, como contaba hoy, transito esto de investigar y visibilizar, socializar y compartir la historia local, principalmente a través de la cuenta Olavarría del ayer, así que los invito a todos los interesados en nuestra Olavarría a acercarse. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Por el piso en Avenidas, acá en Radio Universidad, pasó Marcos Rodríguez, que es investigador e historiador de oficio. También trabaja como no docente en nuestra facultad, la Faxo, para hablar sobre la charla de la inundación del 80, a 45 años de la catástrofe que marcó a Olavarría. Esta charla va a ser el viernes 25 de abril a las 19 horas en la Biblioteca Colinet, que queda ubicada en la calle Alsina al 2659.